Muy buenos días. Damos inicio a nuestra presentación, que es acerca de la estimulación del desarrollo en niños y niñas en periodo de confinamiento y pandemia. Mi nombre es Emma Morales, enfermera matrona, docente de enfermería y TENS, siempre en el área de pediatría y de APS. Iniciaré la presentación y a continuación de mí, Álvaro Herrera, terapeuta ocupacional, y Oscar Sepúlveda, que al igual que yo es enfermero. Ahí les contaré cómo vamos a avanzar en nuestra presentación. Voy a compartir primero acá la presentación. Nos dividimos un poco como para ordenarnos, iniciando yo con la primera infancia, etapas aproximadamente de lactante, preescolar. Luego veremos en el área escolar y adolescente, para finalizar con eh, algo más específico de TEA, ¿ya? No sé, yo no parece que de aquí yo no veo a los participantes, pero sí les vamos a pedir de que a medida que surja alguna pregunta, ustedes puedan ir planteándolas en el chat, y nosotros al finalizar la presentación vamos a dar unos minutos para poder responder todas sus dudas. Bueno, para introducirnos un poco en el tema, el desarrollo psicomotriz es la manifestación indirecta del desarrollo del sistema nervioso central, ¿ya? Y se define como el proceso madurativo de los sistemas sensoriales y musculoesqueléticos, que van a permitir el desarrollo de todas las demás áreas dentro de los niños y niñas, ¿ya? Esto ocurre en un 80% en los primeros 5 años de vida, ¿ya? Este proceso de maduración se produce principalmente en esta primera etapa, por lo tanto, de ahí viene el término de la estimulación temprana, ¿ya? Por eso que es vital todo el trabajo de estimulación que se realiza en esta época, y si lo pensamos, es el tiempo que los niños más están en el hogar, ya no así, todavía en ese minuto no han entrado al colegio, a lo mejor algunos al jardín, pero el primer tiempo lo pasan en el hogar, ¿ya? De ahí la importancia de conocer nosotros como padres todas las formas en que podemos trabajar estimulando a nuestros hijos, pensando en todo este desarrollo que se va a producir a tanta velocidad en estos primeros años. Todo este proceso es bien dinámico, ¿ya? Como les dije, ahí abarca varias áreas, todo el desarrollo del área motriz, del área de coordinación, el área del lenguaje, el área social, ¿ya? Va cambiando en el tiempo, cambia muy rápido, ¿ya? Los niños tenemos que pensar que primero un bebé se comunica solo a través del llanto, está todo el tiempo acostado, durmiendo, y en muy poco tiempo pasa a estar sentado, a gatear, a caminar, a correr. En muy poco tiempo pasa de balbucear, de decir monosílabos, a armar frases e integrar a su vocabulario miles de palabras. ¿Ya? En los primeros años de vida se integran miles de palabras a su vocabulario. ¿Ya? Es algo secuencial, ¿ya? Sigue un orden y por ende es predecible. Y eso es muy bueno porque nos permite. ¿Qué significa que sea predecible? Que nosotros podemos anticiparnos a lo que va a ocurrir. Podemos conocer desde antes cuáles van a ser los hitos del desarrollo. Por eso se le llama también, a lo mejor ustedes lo han escuchado, hitos del desarrollo. ¿Ya? Ciertos hechos importantes que tienen que ocurrir en un rango de edad. Al nosotros conocer eso, podemos anticiparnos y manejar y poder ir evaluando si el niño se está desarrollando adecuadamente para su edad. ¿Ya? En eso nosotros las enfermeras tenemos un rol muy importante dentro del control de salud infantil, porque ahí estamos verificando este normal crecimiento y desarrollo, y dentro de todo eso vamos viendo si van cumpliendo con estos hitos, incluso aplicamos algunas pruebas. Yo no sé si hay aquí mamás presentes que sepan que a los 8 meses se les aplica una prueba del EDP, una escala de evaluación del desarrollo psicomotriz.
A los 3 años se les aplica otra prueba estandarizada que es el TEPSI, y además se aplican otras pruebas breves durante los diferentes controles sanos. Con eso podemos nosotros anticiparnos, también detectar a tiempo algún déficit, alguna alteración y actuar. Y hoy en día existe mucho apoyo, existen salas de estimulación, pero estamos en una época recién tratando de normalizarnos con todo esto de la pandemia, y eso también ha afectado a esta área, ¿ya? Si bien esta presentación está orientada al periodo de confinamiento, también es importante el periodo que estamos viviendo en este minuto, en que la pandemia aún no ha terminado, en que todavía existe miedo e incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir, si vamos a volver a estar confinados o no, y de este periodo de desconfinamiento que estamos viviendo, en que los niños, muchos, me imagino que les pasó, que estuvieron, nacieron en pandemia, estuvieron todo este tiempo en la casa con sus hermanos mayores, con el papá, con la mamá, y ahora se produce un cambio brusco, en que los hermanos van al colegio, en que los padres salen a trabajar, y los niños más pequeños quedan a cargo de una tía, de un familiar o una sala cuna. Entonces también tenemos que considerar esa parte, ¿ya? Ahora, todo este tiempo de pandemia y confinamiento generó un aislamiento social que creo que ha sido, puede haber tenido un impacto negativo en los niños por no poder relacionarse con familiares, con amigos, con vecinos, ¿ya? Ha habido todo este tiempo un miedo, una incertidumbre, que sobre todo la tenemos los padres, pero muchas veces se lo transmitimos a los niños. Nos hemos visto expuestos a las clases virtuales, ¿ya? En el caso de los niños más grandes, y el teletrabajo de los padres, que también ha generado un estrés y a lo mejor no poder dedicarle el tiempo que quisieran a sus niños estando en la casa por tener que estar conectados trabajando. Y la discontinuidad del control de salud infantil, escolar y adolescente, que ha hecho que los controles principalmente están abocados a la administración de vacunas, al retiro de la leche, pero no de ciertos controles periódicos, y lo más probable es que muchos niños incluso se saltaron estas pruebas que yo le mencioné, como la EDP, el TEPSI, por lo tanto no se pudo evaluar cómo está produciéndose este desarrollo de psicomotriz, ¿ya? Para continuar, siempre situándonos en esta primera infancia, en los primeros años de vida, en el tiempo en que se está en la casa, y ahora, aunque estemos en desconfinamiento, consideremos los fines de semana para que no sea tan brusco para los niños, es bueno el trabajo en relación a rutina, a organizar a los niños en base a la rutina diaria. Y si son pequeñitos, no, obviamente no saben leer, podemos trabajarlo incluso con dibujos, como el ejemplo que aparece acá, en que podríamos tenerlo dentro de un mural, en su pieza, en donde ellos se organicen en las actividades que van a tener durante el día. Dentro de todo el día existen muchos momentos claves, ¿ya?, que se recomienda aprovechar. Por ejemplo, en el caso de los recién nacidos, lactantes, en que están recibiendo leche materna, ese es un momento muy importante, no solo por lo que significa el apego que se produce ahí con la madre, sino que también es una instancia de estimulación, de comunicación, porque la estimulación va de la mano de una comunicación entre los padres o cuidadores y los niños y niñas. Una comunicación verbal al hablarle y una comunicación no verbal al mirarlo, al acariciarlo, al tenerlo junto a uno. También es importante la participación de ambos, ¿ya?, de ambos padres, y van a ver en las láminas que yo les voy a presentar que en muchas aparece el papá siempre incorporado en todas estas actividades, y aprovechar los momentos en que los bebés están despiertos. Cuando están despiertos, estimularlos, hablarles, cantarles. Ahí en la imagen podemos ver un móvil que incluso se puede aprovechar de hacer si tienen hijos más grandes que puedan trabajar una manualidad.
y elaborar un móvil que los estimule con colores, con formas distintas. Eso les llama la atención a los lactantes pequeños. Otros momentos claves dentro de esta rutina diaria son los momentos como el baño y la muda, ¿ya? Uno puede decir, bueno, son actividades normales, pero también las tenemos que aprovechar como instancia de comunicación, de juego. En la tina, al pasarle la esponja, a que después ellos aprendan cuando van creciendo a ellos pasarse su esponjita. A veces trabajamos con algún juguetito o alguna figura o pelotitas dentro de la bañera, ¿ah? Siempre aprovechar todas estas instancias como una comunicación con nuestro hijo o hija. El vestirse, el ordenar, enseñarles también ahí a poder elegir sus ropas. Obviamente cuando ya van creciendo podemos además ir nombrándole los colores y dentro de la estimulación es muy importante nosotros, aquí ahora que me acordé lo menciono, nombrar las palabras de forma correcta, independiente de que los niños al principio balbucean y ellos tienen como su propio idioma y no pronuncian adecuadamente, nosotros sí, porque a veces cometemos ese error, que el niño en vez de decir la pelota, por ejemplo, dice una tota. ¿Y qué hacemos los padres a veces? También le llamamos la tota. No, nosotros igual le decimos pelota. ¿Ah? Esa es la palabra correcta. Independiente que él lo diga mal, nosotros sí pronunciamos bien y le decimos las palabras de manera correcta. ¿Ah? Ahí puede ser un juego, ¿ya? Están guardando la ropa y puede ser un juego. Vamos ordenándolas por color, un trencito. La idea es que estas actividades que pueden ser a lo mejor cotidianas de la casa se puedan transformar en algo lúdico, en un juego, porque esa es la forma en que ellos más aprenden. ¿Ya? Esto es algo que, bueno, esto y más adelante nombraré el tema de los celulares, es algo que a veces afecta mucho a la comunicación y al tiempo que podemos dedicar a estimular a nuestros hijos y es la televisión. Entonces la idea es que el momento de televisión también lo tratemos de aprovechar a nuestro favor. Por ejemplo, si ya los niños son capaces de quedarse frente al televisor, que sean contenidos más bien educativos, con canciones, con animales, que muestren la naturaleza, que sean entretenidos, pero a la vez educativo para ellos y compartir con ellos ese momento. Pero llegar un momento, como aquí aparece en la imagen, en que yo apago el televisor y dedico mi atención exclusiva al niño. ¿Ya? Qué importante hacer esto porque yo creo que a muchos padres a veces nos pasa y sin darnos cuenta estamos ahí pegados en el televisor o pegados en el celular y nuestros niños necesitan también periodos de atención exclusiva. Y esos periodos además tenemos que aprovechar porque la concentración de los niños también es bastante reducida, se aburren fácilmente o puede que algunos se distraigan fácilmente. Por lo tanto, esos periodos de atención de ellos son los que nosotros tenemos que aprovechar. ¿Ya? La música también siempre va a ser algo muy estimulante para el tema del lenguaje y hay que aprovechar ya sea momentos como por ejemplo aquí que está dándole la comida para ir cantando una canción, quien no hizo ahí lo de canción o de avioncito, ¿ya? Y otros momentos de juego, de atención, en que cantamos, en que aplaudimos, en que inventamos canciones o que aprendemos otras. Y yo aquí les puse en la presentación muy chiquitito que existe música dentro de la página de Chile Crece Contigo. Tenemos que también aprovechar esos eh, materiales que están disponibles en la web para ayudarnos en este proceso de trabajar la estimulación en nuestros niños. Y uno de ellos es la música. Y aquí salen solo 4, pero es una lista completa de canciones que la pueden descargar, que la pueden escuchar online dentro de la página, o algunas de ellas tienen incluso videoclip en YouTube. Entonces, en vez de poner el reggaetón, que tiene letras de canciones que no son adecuadas para los niños, utilizamos este tipo de canciones que son
educativas y entretenidas para nuestros hijos. Podemos incluso trabajar el crear instrumentos, ya sea si tenemos instrumentos, como aquí sale este tambor, o crear. ¿Ya? Aquí el papá creó junto con el niño en una botella, limpia por supuesto, colocar diferentes cositas que puedan generar sonido, piedrecillas, botones, etcétera. Un buen sellado, por supuesto, porque también hay que siempre considerar el riesgo de que los niños lo abran y se lleven eso a la boca. Pero puede transformarlo eso en un instrumento casero y eso también les ayuda a ellos a ir desarrollando la creatividad, que no todo viene hecho, ¿ya? Y que son actividades que salen de estar frente a un monitor, que es lo que hoy en día mucho ocurre, que los padres, para poder ellos avanzar tranquilos en sus actividades, dejan a los niños desde edades muy tempranas, no alcanzan a cumplir un año y ya están ellos manejando la pantalla de celular, ya están manejando un tablet, habiendo tantas actividades. En la casa, el patio de la casa puede ser un lugar, pero fantástico para trabajar con los niños. Aquí tenemos en el patio, encontramos diferentes texturas, el pasto, la tierra, arena, piedrecitas. Encontramos diferentes tipos de hojas, de colores, de flores, de aromas distintos. ¿Ya? Es todo un mundo por descubrir para ellos en algo tan sencillo como el patio de nuestra casa. Para nosotros puede ser incluso hasta como fome decir, ay, ¿qué actividad tiene el patio? Y muchos desesperados por el desconfinamiento, ¿qué es lo que buscábamos? Ir al mall. ¿Ya? Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que 1000 veces es más provechoso para un niño el patio de la casa que ir a un mall. En el patio de la casa va a encontrar insectos, mariposas, flores, plantas, hojas, está el cielo, está todo lo que nosotros podamos trabajar con ellos y enseñarles, porque ellos están además descubriendo el mundo y nosotros tenemos que presentárselo, ¿ah? Presentárselo de manera entretenida. Bueno, miles de otros juegos que pueden realizar en la casa, también hay que estimular a que ellos los realicen. Si quieren pintar, dibujar, trabajar con plasticina, todo lo que sea obviamente con supervisión si es necesario, seguridad, preocuparse de los tamaños, porque todos se llevan a la boca y en época de pandemia también en la desinfección y limpieza de todo. ¿Ya? No les podemos quitar la posibilidad de jugar, los niños se van a llevar las cosas a la boca, sobre todo en los 2 primeros años de vida, pero si nosotros mantenemos todo eso limpio, también podemos, ahí estaba viendo, perdón, el chat, en ese aspecto que se recomienda para... ya, después vamos a responder esa pregunta. Con la limpieza, ¿ya? Teniendo las precauciones de poder limpiar todo, porque no le podemos quitar esa opción, ¿ya? De jugar con elementos cúbicos, con formas, ¿ya? Como lo que ahí aparece. Otra alternativa es que ellos participen con elementos que existen en la casa. Elementos, y sale con una olla, una cuchara de palo, para que ellos también descubran y lo que les mencionaba, las texturas, las formas, los sonidos que ellos pueden hacer con diferentes elementos. Y de hecho a los niños les pasa, muchas veces reciben un regalo muy lindo, no sé si a ustedes les ha pasado, y uno dice, no sé, me costó tanto el juguete y el niño se entretiene con la cajita, con el envase y se divierte más con la bolsa en la que venía. ¿Por qué? Porque le llamó la atención por el color, le llamó la atención por el sonido, le llamó la atención por lo que significaba tomarlo. Entonces, a veces los niños disfrutan con cosas muy sencillas, ¿ya? Muy simples y dejarlo jugar. Si ellos quieren jugar a otras cosas, si el niño está aburrido, otra recomendación acá es que es bueno que el niño se aburra en algún minuto, porque también puede ser un estrés para los padres querer mantenerlos entretenidos todo el rato y tampoco se trata de eso. ¿Ya? El niño tiene que en algún minuto aburrirse, pero eso ¿para qué va a servir? Para que él busque
la alternativa de qué hacer, para que él solo diga, estoy aburrido, ¿a qué puedo jugar? ¿Qué puedo hacer? Y no nosotros estar entregándoles todas las actividades para hacer, porque coartamos esa posibilidad de que ellos vayan desarrollando esa creatividad. Y eso es muy importante hoy en día, porque las generaciones de nosotros que no tuvimos dispositivos, eh, teníamos que ingeniarnos en a qué jugar. ¿Ya? Yo inventaba juegos, el almacén y sacaba las cosas y hacía como que vendía, inventaba una infinidad de cosas, disfraces, pero hoy los niños están muy pegados a el dispositivo. Y aquí justamente quiero mencionar el dispositivo. Si vamos a utilizarlo, que sea de forma más didáctica, más lúdica con ellos, mostrarle esto es lo que estoy viendo, esto si es que es algo entretenido para ellos, sacarles videos, a los niños les encanta además que uno después les muestre esos videos de ellos bailando, de ellos cantando, entonces ahí aprovechamos de utilizarlo de buena forma. Y dentro de eso, quiero mencionarles también que muchas veces los padres estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, y si los niños van a participar de cosas, porque va a haber un tiempo, aunque no se recomienda antes de los 2 años, ya antes de los 2 años no se recomienda que utilicen este tipo de dispositivos, y después de los 2 años la recomendación, según la UNICEF, es de máximo 1 hora al día en este tipo de dispositivos. ¿Ya? Es buscar aplicaciones como la que les quiero mostrar en este momento, que es una aplicación muy sencilla, está para bajarla en el celular, está también en la página, no la voy a ver por un tema de tiempo, pero ahí sale pictosonidos.com. Ustedes ingresan, salen, por ejemplo, animalitos, sale el sonido, el nombre, pueden jugar con los niños a que adivinen de acuerdo al sonido qué animal es. ¿Ya? Entonces, si vamos a trabajar con dispositivos, que sea de este tipo, con aplicaciones de este tipo que nos pueden apoyar en este proceso de estimulación a nuestros niños. Y ya para cerrar mi parte y dar el paso al colega, les quiero invitar a algo que ya les mencioné anteriormente y que es a utilizar los recursos disponibles, ya en este caso pertenece al Chile Crece Contigo, ya que es un programa ministerial que apoya desde la gestación hasta los 4 años y un poquito más, con diferentes actividades, y entre ellas la página ofrece una infinidad de actividades. Yo revisando de verdad, no pensé que existían tantas, incluso específicas para el periodo de pandemia, para afrontar el periodo de pandemia, para estimular a los hijos con actividades, salen audicuentos, música, videos, recetas de cocina, actividades para hacer, manualidades para realizar con ellos. Y a veces ni sabemos que existe. Mira, ahí hay aquí es un ejemplo de las actividades que se proponen. Juegos como baúl de disfraces, sesión de fotos, picnic en casa, ¿ah? Etcétera. ¿Ya? Así que también los dejo invitados a que si vamos a tener dispositivos, vamos a trabajar con computadores, con pantallas en general, con los niños más pequeños, lo aprovechemos de buena forma en este tipo de páginas o de actividades o de aplicaciones que van a ser de mucha utilidad y apoyo para nosotros en todo este proceso. ¿Ya? Eso por mi parte, y voy a dar el paso a Álvaro. Muchas Gracias, gracias. sí, gracias a ti, Emma, por la participación, por los contenidos. Me presento, soy Álvaro Herrera, terapeuta ocupacional, socio fundador de Oportunidades Terapéuticas, sociedad que brinda también servicios de atención domiciliaria, cero costos a las familias, asesoría, en fin. Fuimos invitados por la Universidad de las Américas y pudimos entonces trabajar de manera interdisciplinar temáticas que van de la mano del bienestar. Y con Emma y con Oscar, que van a conocer en unos minutitos más, estamos abordando la temática del desarrollo, tratando de posicionar
en distintas etapas de la vida, y aquí Emma nos presenta muy cotidianamente cómo es este proceso en los primeros años de vida. Y en mi parte me toca hablar ya de la etapa más escolar, como también de lo que es la adolescencia. Voy a tratar de ser también breve para poder llevar los ejemplos a algo mucho más práctico. Bueno, como ustedes saben, y como lo hemos venido repitiendo en este curso, son contenidos muy generales. Ya hemos querido hacer un abordaje demasiado general para poder hacer ejemplos de desarrollo en distintas etapas de la vida, con un sello de pandemia, como también de un sello de desconfinamiento, que a la larga se genera bien difícil para los niños, para las niñas, porque muchas veces tratando de generar hábitos para que participen del colegio, y luego nos enfrentamos a esta pandemia donde se empiezan a generar hábitos para que dejen de participar de este tema de colegio presencial, para ahora nuevamente entonces trabajar los hábitos distintos, donde hay un contenido de seguridad, de salud, de higiene, que si bien siempre han sido beneficiosos, quizás antes como sociedad nunca lo habíamos incorporado de manera tan profunda. Insistimos que para poder brindar en esta experiencia información general, por lo menos lo vamos a abordar en esta etapa preescolar y adolescente desde los aspectos físicos, emocionales y mentales. Vamos a tratar entonces de dar ejemplos que vayan muy de la mano de la parte práctica, de qué acciones y qué ejercicios, actividades o juegos puedo realizar con este tipo de niñas, niñas o adolescentes. Pero lo más importante es que brindamos un espacio para ustedes, los participantes, para que puedan ir resolviendo todas las dudas que tengan. ¿Ya? La idea no es solo exponer, sino que también escucharlos y resolver. Vamos, Emma, con la próxima, por favor. Bien, como les decía, esta etapa ya tiene un estallido de habilidades que es muy notoria, que se presenta también en distintas frecuencias y que quizás tienen un gran protagonismo. Nosotros podemos identificar en los niños y niñas en etapas preescolares, perdón, con un estallido muy fuerte desde el punto de vista motor, y estas acciones muchas veces son bastante fluidas. Nosotros podemos ver niños que empiezan a generar acciones mucho más rápidas, mucho más frecuentes, mucho más fuertes, que anteriormente no lo estaban realizando. ¿Y por qué lo vemos también en una etapa escolar? Porque si bien los niños residen en un espacio, en una casa, y colgándome un poquito de la primera pregunta que estaba en el chat, muchas veces esos espacios son diferenciados. Muchas veces un niño puede vivir en una casa, pero está en una condición de hacinamiento. O sea, hay tantos factores que el contexto físico no es un garante de poder realizar estos estallidos o espacios de desarrollo motor mucho más fuerte, que el colegio sí lo permite. ¿Ya? El colegio, sabemos que existen muchas diferencias de colegio en nuestro país, pero es un espacio más regulador, un espacio donde los niños y niñas, independientes de su condición habitacional, pueden expresarse, compartir, imitar, copiar, alcanzar, pillar, y eso es un espacio que los invita a que puedan entonces a tener unas destrezas motoras mucho más gruesas, mucho más fuertes y fluidas. Pero, como todo siempre, es una etapa donde los desarrollos un poco más finos todavía no están del todo tratados, y quizás la coordinación óculo-manual en la primera etapa escolar es una de las acciones más importantes a trabajar o que tienen un mayor compromiso. Por eso todo lo que sea el tema grafomotor, la expresión artística, el pintar con las manos, etcétera, va a ser un trabajo muy pertinente. A nosotros, los terapeutas ocupacionales, nos pasa mucho que las consultas, los llamados telefónicos, las videollamadas ahora en pandemia, vienen por una alta preocupación porque el niño o la niña tiene, entre comillas, mala letra, no agarra el lápiz de manera correcta, no carga el lápiz y apenas se ve la línea, o la vereda anterior lo carga muy fuerte y el papel se termina rompiendo. Todo lo que tenga relación con coordinaciones oculomanuales siempre van a ser un poco más complejas.
donde se pesquisa de manera inmediata en las escuelas, ¿cierto? Las profesoras, las asistentes de educación lo pueden pesquisar de manera más oportuna, más pertinente. En la casa, si es que los papás no tienen un rol activo, la mamá o el papá o la mamá de repente con esta sobrecarga de cuidar a los otros niños, al familiar enfermo, atender el negocio también que tiene ahí en el primer piso, muchas veces pasan desapercibidas varias dificultades que en el colegio sí se pueden pesquisar. Entonces, acá es súper importante tener un trabajo de la mano con los papás, también con las mamás, y muchas veces, que lo vamos a ver en ejemplos más prácticos, no buscar el que agarre mejor el lápiz y averiguar si antes estuvo interactuando con tierra, con arena, si ha pintado con los dedos, saltarse algunos pasos referente al reconocimiento del esquema corporal, y si el niño todavía no ha interactuado con distintas superficies, texturas, y le estoy poniendo un objeto, me podría estar saltando un paso bien importante. En esta etapa, y no solo me refiero a la etapa escolar, sino que entre lo escolar y lo adolescente, nosotros podemos ver que hay mucha diferencia entre niños, niñas, hay etapas etarias también, donde uno puede ver a una niña que es mucho más alta que un niño, después esto como que cambia, el niño se manda estos estirones, entonces es un cambio de un espacio en la vida de estos niños y niñas, sobre todo en la transición a la adolescencia, que el autoconcepto nuevamente se pone a prueba, ¿ya? Pasemos a la próxima, Emma, por favor. Para poder dar algunos ejemplos, insistimos, solo algunos ejemplos, siempre abordamos el esquema corporal como algo fundamental, porque más que un niño aprenda derecha, izquierda, primero él tiene que reconocer su cuerpo, y sobre todo nosotros como terapeutas que trabajamos mucho con niños y niñas en situación de discapacidad, que utilizan entonces silla de ruedas, bastones, que pueden tener alguna afectación motora importante, sensitiva, etcétera. El esquema corporal es uno de los trabajos fundamentales a abordar, y en los colegios es donde más se puede percibir, ¿cierto? Se pueden identificar entonces el seguimiento de instrucciones, el entender cómo mi cuerpo se desplaza en el espacio, etcétera. Pero en la pandemia ha sido súper fuerte en cómo ellos adquieren este esquema. Lo decía un poquito Emma, hay niños que nacieron en pandemia, o hay niños que en sus primeros 6 meses estaban en el 2019 y cuando empiezan a interactuar con sus hitos se meten directamente a la pandemia. Esa interacción va a significar, y nosotros ya no hemos podido ir dando cuenta, coletazos en el desarrollo de los niños y de las niñas. Y no porque los papás no hayan sido unos buenos papás que estimularan, sino que muchas de las acciones que comúnmente antes se llevaban a cabo, ahora se vieron restringidas. Se vieron restringidas muchas veces la participación en una sala cuna, en un jardín infantil o en una etapa preescolar de prekinder, kinder, y recién quizás algunos pueden estar acercándose a procesos más participativos en lo que es la educación. Una de las principales dificultades que se identifica en esta etapa, y que se viene identificando de antes, y me cuelgo un poquito de Emma, de la importancia de la tecnología en los procesos de formación, de desarrollo, pero también el rol importante del adulto en mediar este proceso. Las tablets, los computadores, los teléfonos, no son unas varitas mágicas donde de repente un papá diga, le bajé esta aplicación, me dijeron que era buena, pero a la larga el niño está interactuando solo con esa aplicación por 3, 4, 5 horas al día. Entonces, independiente del contenido, nosotros tenemos que transmitir a la familia la importancia de generar hábitos y rutinas equilibradas. Y dentro de eso, ya ha tenido un estallido, y va a ser un signo que vamos a poder pesquisar más adelante, los hábitos que no generen temas saludables van a tener un impacto, porque ya lo venían trayendo, y los niveles de obesidad van a aumentar una vez que, esperamos así sea, tocamos todas las maderas cercanas, finalice esta pandemia. Nos vamos a enfrentar después a otro tipo de pandemia que van a tener mucha relación con hábitos que no fueron saludables,
Y en muchos casos no porque la familia no quisiera estar comprometida, sino que muchas realidades migraron al teletrabajo, a los telecuidados, y, y las familias se enfrentaron entonces a situaciones complejas. Lo vamos a revisar al último. Todas las familias o realidades que ya venían desde la exclusión, la pandemia hizo que todo se exacerbara y que fuera mucho, mucho más difícil. A modo de comentarios para esta etapa, el tema cognitivo de los niños entre los 5 y 6 años permiten procesos participativos que no van más allá de la concentración de 15 minutos. Y ya también a los 10 años estos procesos se extienden donde los niños o niñas podrían estar logrando una concentración de casi 1 hora o 60 minutos. Eh, para los papás, los cuidadores y nosotros como profesionales, el transmitir esta información es fundamental. Muchas veces hemos tenido y hemos evaluado y pesquisado realidades familiares donde los niños se han tenido que extender en clases que duran las conexiones 1 hora y media y sus edades son menores a los 10 años. Entonces, desde la estructura, también nosotros hemos dado recomendaciones de las pausas activas, de los procesos que generen que la concentración vuelva a estar presente y que desde el punto de vista del desarrollo son procesos que no logran, no porque no quieran, sino que porque el cuerpo todavía no está preparado. En estas etapas, sobre todo las escolares, es súper importante trabajar los temas del fracaso, ¿ya? Los niños por lo general, y según las teorías más psicomotoras, aprenden mucho por imitación. Es de ahí también lo importante del tipo de conducta o comportamiento del adulto responsable. Si yo tuviese hábitos sedentarios, mala alimentación, algún consumo problemático de alguna sustancia, y mi hijo o hija se está exponiendo a esa realidad, lo más seguro que va a ser una persona adulta con hábitos muy similares a los míos, porque desde el desarrollo evolutivo nosotros somos seres que imitamos, ya sea lo bueno, lo malo. Es por eso que los colegios juegan nuevamente un rol fundamental. Un colegio muy bien alineado, con políticas anti-bullying muy claras también, van a hacer que los niños o niñas imiten conductas favorables, educativas, positivas, sociales, participativas. Pero si a veces el colegio no tiene un seguimiento y genera estos espacios para que se posicione, perdón, el bullying, claro, ahí también nos vamos a enfrentar a una dificultad. Pasemos a la próxima, por favor, Emma. El desarrollo del lenguaje es súper importante. Dejé quizás acá un poquito más de texto porque sé que estas presentaciones quedan grabadas y después ustedes pueden acceder un poquito más de información, pero en pro de los tiempos vamos a ir un poquito más rápido. En el tema del desarrollo del lenguaje es súper importante pesquisarlo, trabajarlo y estimularlo. Si bien Emma mencionaba, es la importancia del rol de la familia, ¿cierto? Como agente que favorece los procesos comunicativos, expresivos, comprensivos, debe ser algo que no solo se lleve desde un plano único, sino que debe ir desde un acompañamiento. Debemos también identificar cuáles son las dificultades que el niño o la niña pudiese estar presentando, asesorarnos, acceder también a las coberturas de salud públicas o privadas, pero como papás, como mamás, como cuidadores, hacernos cargo de esto, estar atentos, consultar, porque muchas veces las dificultades en el lenguaje pueden ser emocionales, pueden ser cognitivas o pueden ser de causas mixtas. Y si no las identificamos, quizás las podríamos tratar desde un aspecto más vincular, pensando que es un tema solo emocional y es cognitivo, o al revés, lo tratamos como un tema cognitivo y era netamente más emocional. El poder identificar en las dificultades del lenguaje marca muchísimo la diferencia y el poder acceder quizás a un fonoaudiólogo o una derivación fonodológica va a ser muy pertinente para esta pesquisa. ¿Por qué? Porque muchas de las situaciones en esta etapa escolar y antes de la adolescencia, muchas de las rabietas o conductas disruptivas tienen que ver con que el niño intenta comunicar algo y no se le entiende. Si no se ha trabajado los niveles de frustración y tampoco
la intención comunicativa o fluida, van a aparecer entonces estas conductas, van a aparecer estas rabietas, y lo que es más común, que sobre todo en niños, niñas y adolescentes más cercanos a la adolescencia, muchas de estas personas no van a querer preguntar, no van a querer pedir ayuda, van a evitar cierto tipo de acciones, por ende la parte social donde yo me comunico la empiezan a evitar, la parte expresiva cuando le toca disertar, presentar, la empiezan a evitar, se empiezan a generar estas como condiciones de decir, no, es que es muy introvertida, no, es como súper tímida, pero hay un trasfondo no identificado que en esta etapa tiene relación directa con el lenguaje, y muchas veces los niños, las niñas y los adolescentes dejan de hacerlo para evitar las burlas, ¿ya? Pasemos a la próxima, Emma, por favor. Insistimos en este curso, las dificultades en el desarrollo pueden ser miles, ¿ya? De verdad, muchísimas. Pero en este curso hemos querido identificar las más comunes, pero no son las únicas. Y si hablamos de desarrollo en etapa escolar, una de las principales dificultades tiene relación directa con la lectura o la lectoescritura. Y eso también va a ser un problema que muchos papás y mamás con sus hijos en etapa de kinder, primero básico, con este acercamiento a temas de lectura, van a ver comprometidos si es que el colegio, la profesora o quien fuese no tenga un programa de acompañamiento. La vuelta a la presencialidad va a tener una necesidad de un acompañamiento para favorecer procesos de lectoescritura que antes de la pandemia se pudieron haber adquirido de manera mucho más fluida, mucho más estructurada y mucho más rutinaria, pero uno de los principales problemas es que sabemos que nuestra población es una población que no tiene incorporado como adultos muchos hábitos de lectura, y nuevamente volvemos a las teorías de que nosotros somos seres desde el crecimiento psicomotriz y que imitamos a otros, y por ende si en nuestra casa no vemos mucha lectura, es muy probable que tampoco la incorporemos. Y como estamos en un proceso de pandemia, donde el confinamiento fue un estadio muy largo, obviamente que muchas de las dificultades al leer se van a ver reflejadas en el proceso que va de la mano con el volver, con esta incorporación nuevamente. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? En esta etapa, y antes de lo preescolar, entre lo escolar y mucho más cercano a la adolescencia, aparecen los factores de bullying o los factores de estrés, ¿ya? Que si no son bien tratados, que no son bien abordados, van a tener también un compromiso social, participativo, motivacional en el desarrollo de los niños, de las niñas en esta etapa. La motivación muchas veces suena, entre comillas, algo liviana, como que, y es más quizás para temas más de adultos, pero nosotros como terapeutas ocupacionales sabemos la importancia de la motivación en todos los procesos, en todas las etapas de la vida. Y que un niño pierda la motivación por asistir al colegio es un daño ocupacional y un daño de rol tan importante que va a ir muy de la mano con compromisos en su salud mental, específicamente compromisos anímicos que pueden partir como cuadros agudos y luego ya terminar en un cuadro mucho más crónico y profundo. Nosotros en este curso hemos querido abordar estas principales dificultades, no solo porque sean las que más se llevan a cabo, sino que la primera, la que va de la mano con los factores del aprendizaje, pueden detonar en burlas, en factores estresantes, en el compañero que habla de manera, como dicen los mismos niños, chistosa, el teterita, ¿cierto? Que puede presentar algún tema más de tartamudeo, y esta persona, al recibir esa información, se enfrenta entonces a situaciones que lo estresan, recibe este bullying, se generan los cuadros anímicos más bajos, por ende el compromiso en su salud mental. Estos ejemplos los quisimos señalar porque afectan el desarrollo de los niños, no solo en la presencialidad, sino que también los pueden afectar en temas de pandemia.
va a haber que estar atento mucho más que antes a cómo se incorporan los niños o los adolescentes, sobre todo desde su autoconcepto. Espérenme un segundito. Porque muchos de los hábitos cambiaron, ¿cierto? Y comenzamos a ser más sedentarios, comenzamos también a enfrentarnos a un proceso más ansioso, incierto. Muchos de estos procesos ansiosos e inciertos van acompañados con ingestas de alimentos un poquito más repetidas, altas. La familia también quiso apoyar a los niños en toda esta incertidumbre, con pedir comida a la casa o hacer cosas que de repente muy, muy saludables no eran. Entonces, sobre todo el adolescente se va a enfrentar a un tema de autoconcepto, se va a encontrar que su cuerpo quizás cambió, no va a querer enfrentarse a los otros y ahí es un desafío muy importante como adulto para poder favorecer estos procesos. Bien, pasemos a la próxima, Emma, por favor. Los comportamientos en esta etapa fluctúan y fluctúan muchísimo. De aquí quizás nace el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, pero tampoco es que sea una ley, pero es muy común que los niños y las niñas en la etapa escolar, sus comportamientos los adecúen a lo que hace la mayoría del curso, ¿ya? Es muy común, tampoco estamos diciendo que sea como ley, sino que es muy común o frecuente. Por ende, si la mayoría del curso tiene un comportamiento adecuado, participativo, respetuoso, el niño o la niña va también a remar hacia ese lado. Pero a nosotros como terapeutas, nadie nos contacta y dice, hoy sabe que mi hijo es súper respetuoso, participativo. Nosotros y las mismas familias no pesquisan eso también como un avance, un logro. Los profesionales nos enfrentamos cuando las dificultades en el comportamiento tienen que ver con no respetar turnos, ¿cierto? Tener una conducta quizás más impulsiva, tener algunas conductas que escapan un poco a los acuerdos morales, etcétera, etcétera. Entonces, en esta etapa, nosotros tenemos que identificar que los niños y las niñas siempre van a querer estar adecuándose a sus grupos de pares. Hemos pesquisado que a medida que va pasando el tiempo y también gracias a un cambio cultural, cada vez menos, pero aún es frecuente que los niños se juntan con los niños y las niñas se juntan con las niñas. Ha ido disminuyendo, pero en generaciones atrás era muy común que los niños con las niñas, o sea, los niños con los niños, las niñas con las niñas, que cuando se hablaba del otro género era como los bichos raros, las extrañas, los hediondos, entonces siempre había una visualización de un otro desde del parte del género distinto, ¿ya? En esta etapa escolar hay que estar muy atentos y atentas porque pueden aparecer conductas o comportamientos que apunten a faltar a la verdad, ¿cierto? O al mentir. Pueden haber conductas o comportamientos que apunten a acciones como robar, que muchas veces ellos todavía no visualizan lo que es un robo, pero para los demás ya claramente va muy de la mano en eso. Entonces, ¿cómo nos vamos a enfrentar a niños o niñas que no han vivido etapas escolares y cómo estar atentos a cómo van a ser sus comportamientos? Vienen de un confinamiento donde no han podido interactuar con muchas personas, quizás un círculo cerrado, vecinos, familia, y se van a enfrentar a colegios que muchas veces las salas de clases son 26, 35 o 45 compañeras o compañeros. Entonces, muy importante estar alerta al tema del comportamiento, pero no caer en la hiperalerta, ¿cierto? Porque a la larga también dejar que el desarrollo se regule, el adulto ser un mediador, un facilitador, alguien que oriente los procesos, y por eso es importante la autorreflexión y analizarse uno mismo para saber cómo es su actuar y después poder llevarlo eh, a la enseñanza. Muchas veces hay muchos casos de papás que le están explicando a los niños, oye, no es bueno mentir, ¿por qué le está diciendo esto a tu hermana, a tu hermano? Y los niños inmediatamente responden, ¿y cómo tú le dijiste a tu jefe que está ahí enfermo en la guata y no está ahí enfermo en la guata y faltaste? Entonces, ¿cómo las acciones pueden ser cuidadosos para que los niños tengan claridad en sus actos, ¿ya?
aunque parezca reiterativo, repetitivo, ellos son lo que nosotros hemos ido reflejando cotidianamente, ¿ya? Entonces, muchas veces, en muchas familias, el cambio cultural va a requerir un poquito más de tiempo y en otros casos va a poder ser un poquito más inmediato. En honor al tiempo, vamos a pasar a la próxima para que vayamos viendo unos ejemplos más prácticos de acciones a realizar en este proceso de confinamiento, no confinamiento, ¿cierto? En esta incertidumbre que nos entrega la pandemia, pero siempre apuntando al desarrollo, ¿ya? Y vamos a ver distintas láminas que nos muestran distintos tipos de juegos. ¿Por qué juego? Nosotros como terapeutas ocupacionales trabajamos con la ocupación, ¿cierto? Y las ocupaciones son varias. Y en el área infanto-juvenil la ocupación del juego es protagonista. Para todo ya no es novedad saber que a través del juego aprendemos, interactuamos, conocemos, sociabilizamos. El juego es una herramienta muy potente que si lo llevamos a planos de adultez, nosotros como adultos también buscamos jugar, ¿cierto? Jugar en las reuniones familiares, jugar los partidos de fútbol, jugar de repente solo con el teléfono, el Snake de la culebra, ahora Candy Crush y otro tipo de estrategias, pero el jugar para nosotros como seres humanos siempre ha sido satisfactorio porque el juego como definición es una acción espontánea, eh, nace mucho desde la motivación, tiene mucho en la etapa de los niños desde la imaginación y permite entonces crecer, aprender y desarrollarse. Para nosotros como terapeuta ocupacional es inviable no hacer atenciones a través del juego. Por eso muchas veces los papás que no conocen nuestra profesión dicen, no, el terapeuta lo llama a la sala puro que juegue. Y la connotación de juego es como negativa. De hecho, también nosotros hemos hecho todo un trabajo para que el juego no sea visto como algo negativo, pero que sí podamos favorecer el equilibrio en la rutina para favorecer un mejor desempeño ocupacional, ¿ya? Vamos a revisar estas láminas viendo la importancia del juego en la pandemia, viendo también la importancia del juego en la vuelta de la normalidad, ¿ya? Y para eso nos vamos a saltar a la primera imagen donde aparecen juegos EMA, la próxima, y esa, justo. Nosotros tenemos que pensar que hay varias actividades que podemos realizar y quizás algunas que podemos evitar, ¿cierto? Si hablamos del trabajo dentro de un domicilio y estamos en un proceso de confinamiento, yo a un papá o una mamá no le voy a pedir materiales muy difíciles. Yo le voy a decir ya, vamos a trabajar con vasos plásticos. No tengo, ok, vamos a hacer unos cucuruchos con papel. O sea, la flexibilidad del profesional hacia quien uno ofrece los servicios tiene que estar presente. Hay actividades que al enfrentarnos a un desconfinamiento quizás tenemos que evitar, quizás, porque también en el área infanto-juvenil y pensando en un colegio, va a haber una interacción social, van a existir contactos físicos, aunque se eviten, está dentro de la naturaleza de los niños, de las niñas, ¿ya? Eh, pero sí hay cosas que podríamos evitar, como lo que vemos en la primera fotografía, donde es un juego súper entretenido, ¿cierto? Que involucra el trabajo respiratorio, el trabajo más competitivo a través de experiencias con pares, pero que en situaciones de pandemia estarían generando un riesgo, ¿cierto? La exposición de gotitas en este juego podría ser no beneficiosa. Pero de repente podríamos hacer cosas con materiales que ya tenemos. En la casa tenemos globos, pero de repente no tengo patio porque vivo en un departamento y me pongo de acuerdo con otras vecinas o vecinos y juntamos unos niños, vamos a trabajar en el espacio abierto, en los espacios comunes y podemos brindar un espacio de trabajo donde se trabaje el juego reglado, el respetar turnos. A quien le toca ya una oportunidad a cada uno, las felicitaciones, la interacción social, felicitemos al que ganó, animemos al que perdió. Se generan muchos espacios para tirar dardo, siempre acompañado de un adulto, en un espacio tan cotidiano como un muro de los edificios o la plaza más cercana, va a ser un espacio que facilite la interacción con otros
sobre todo pensando en los niños o niñas que no van a volver todavía al colegio y que pueden ir interactuando con otros a través de un mediador como un adulto que pueda estar a cargo de este proceso. Si nos volviésemos a estar más encerrados o con participación baja, de repente hacer juegos con materiales que tenemos en la casa, incorporar a hermanos, independiente que tengan edades distintas, el poder hacer actividades colaborativas, competitivas, con un buen manejo del logro, del triunfo, y con elementos simples como una fruta dentro de una panty que va a la cabeza y asignándole movimientos que constantemente ellos no realizan porque somos seres que estamos acostumbrados al uso de las manos dentro de nuestras participaciones, y acá, por ejemplo, hacer acciones de juego con la cabeza y darle una acción de movilidad siempre va a ser atractivo y siempre va a permitir entonces un trabajo mucho más colaborativo. Pasemos al próximo ejemplo, eh, pensando en espacios abiertos en una vuelta a clase, poder trabajar con las profesoras, siempre recomendar los espacios abiertos. Este juego del lado derecho, donde hay varios niños con una tela, permite que cada niño tenga tomada una parte de la tela. Si van menos niños al colegio pueden estar más separaditos y trabajar lo que es el trabajo colaborativo. Que a la cuenta de 1, 2, 3 se suba la tela y que la pelota pueda salir derecha, o la tela puede tener un hoyito adentro. Esto se puede hacer con sábana, no es necesario como comprar el implemento, pero en tiempos de pandemia permite un trabajo más colaborativo al aire libre, que son espacios que se agradecen mucho. Y en el lado izquierdo, si bien se nos dice no tener contacto, de repente poder trabajar con otras partes del cuerpo, ¿cierto? No con el contacto de las manos, y hacer desafíos de reconocimiento sensorial, del tipo más lúdico, bipersonal, donde yo le dibujo algo en la espalda y la otra persona tiene que replicar lo que cree que está recibiendo en su espalda. Son actividades más de acción-reacción y que son bien satisfactorias para los niños. Pasemos a la próxima, por favor, Emma. Siempre desde la ocupación estamos hablando en acciones que pueden ser individuales, los mismos tambores donde guardamos los juguetes, o si ya estamos en una sala de terapia, hacer acciones simples. Los globos, aunque parezcan elementos no tan terapéuticos, pueden ser súper terapéuticos desde el acceso, desde el poder inflar, preparar, dar indicaciones, etc. Y nuevamente, juegos que se podrían hacer en la casa, con familia que están todos en un mismo espacio, que no involucran otros elementos como cono de confort, de toalla nova, un vaso plástico, una pelota de ping-pong. Con personas que no han tenido contacto con otras, sí se puede realizar y también favorece la interacción. Vamos a la próxima, por favor. La idea es que no nos estresemos, sobre todo a los papás no les transmitamos que se requieren de grandes instalaciones, modificaciones, y acá hay como un ejemplo de una habitación de un niño con un abordaje para poder trabajar habilidades psicomotoras gruesas. No es necesario que los papás sientan que el trabajo en los domicilios debe ser como terapéutico, sino que lo que aparece al medio y al otro lado de esta diapo apunten a la cotidianidad, a elementos que permitan el desarrollo y la coordinación ojo-mano, el desarrollo y la coordinación de nuevas habilidades, dándole un contexto lúdico, no desde la obligación, sino que más desde la motivación, pensando de que estamos confinados y que estas acciones deben favorecer el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y en este favorecer debe alejarse entonces de lo que sea una obligación, de lo que sea una evaluación, o te fue bien, te fue mal, tu juego lo hiciste no muy bien, yo te hubiese puesto un 4, o sea, alejarlo de todo lo que es en lo que ellos se enfrentan al proceso más evaluativo,
y dejarlo siempre desde un contexto lúdico. Nosotros nos hemos dado cuenta que los papás y las mamás que vuelven a jugar en la vida y empiezan a jugar con sus hijos, no solo tiene un impacto directo en ellos, sino que también tiene un impacto directo en los mismos papás. En el volver a permitirse jugar es fundamental. Voy a adelantarme, si puedes dejar una diapo donde se ve una manito de un niño con una arena, te lo agradecería, donde hay justo esta misma. Mira, lo había mencionado adelante, muchas de las preocupaciones van de la mano con esperar que los niños logren habilidades grafomotoras, ¿ya? Y muchas veces en la pandemia, con esta pandemia, muchos niños no se enfrentaron a actividades que tuviesen expresión del cuerpo con los objetos en el espacio. No podían quizás salir a un patio porque vivían en un edificio y el temor entonces de tocar cosas se evitó, se quedaron sin témpera y no pudieron ir a comprar, se evitó, entonces hay muchas acciones que tuvieron un impacto. Volver a lo táctil, sobre todo en niños que fueron privados de esto, es fundamental. Antes que yo trabaje con un niño cómo hace la letra A con el lápiz, quiero ver cómo la hace con la tierra, quiero ver cómo la hace en la arena, cómo la dibuja en el aire, cómo garantizar que su percepción de la parte más grafomotora se pueda llevar a cabo de la mejor forma, pero primero con su cuerpo y después con un objeto, ¿ya? Pasemos a la próxima, Emma, y ya voy a ir finalizando para no consumir el tiempo del próximo expositor. No solo pensar en los juegos como algo para niños, empujar también a los adolescentes, si bien en esta foto aparecen adultos, este tipo de actividad puede ser muy entretenida en la etapa de la adolescencia, actividades competitivas pero colaborativas, donde una persona con los ojos cerrados o vendados se debe enfrentar a las indicaciones de un otro y existe otro equipo llevando lo mismo. Entonces, ¿cómo generar espacios o experiencias que pueden ser beneficiosas, sobre todo para la interacción social, para la participación y todo lo que conlleva el enfrentarme nuevamente a un otro? ¿Cuántos de estos niños estuvieron en pandemia en educación básica y van a volver a su educación, pero en educación media? O sea, también se van a enfrentar no solo a un cambio corporal, sino que a un cambio de ciclo, de contenido. Y acá el juego funciona súper bien referente a esas experiencias. Para ir cerrando, pasemos a la otra gracia. La crisis sanitaria, yo les había dicho, para todas las personas que ya venían con dificultades en su exclusión, esta crisis ha venido a aumentar estos niveles de desigualdad. Para los papás, para las mamás, la crisis sanitaria significó aumentar los niveles de angustia, estar preocupados, ¿cierto? Anticipándose a las ocupaciones, preocupado, qué va a pasar, qué va a pasar con mi hijo, y dentro de esta preocupación aparecen entonces estrategias que son desde la exigencia. Muchos papás, mamás no tienen herramientas pedagógicas porque su día a día no se los ha entregado, entonces enseñan de una forma como a ellos le enseñaron en su pasado, empiezan mucho a comparar y eso nunca va a ser bueno. Buscar igualdad en vez de equilibrio, sobre todo en temas de pandemia, sobre todo en temas de desconfinamiento, puede tener un impacto en el desarrollo de los niños, de las niñas y de los adolescentes muy importante, sobre todo en temas de aprendizaje que van a llevar a dificultades en las relaciones sociales y que por ende podrían terminar con un compromiso anímico importante. Emma, con esto yo cierro mi participación, voy a seguir acá, muy atento a las preguntas que se puedan ir realizando y le doy el pase a Oscar para que podamos escucharlo a él. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes. Como me presentó recién Álvaro y Emma anteriormente, mi nombre es Oscar Sepúlveda, yo soy de profesión enfermero universitario, pero en realidad la invitación que me realizó UDLA a participar en este ciclo de conversaciones de aprendizaje está relacionado por mi participación
en la agrupación Familia ASPI, que es un grupo de padres, madres, de la comuna de San Pedro de la Paz, en Concepción, donde nos agrupamos para poder obtener beneficios, contención, apoyarnos, y somos todos padres de niños con trastorno del espectro autista. El nombre nuestro de familia está muy relacionado con lo que mencionó anteriormente Emma y Álvaro, en el sentido de que es importante la participación de todo el grupo familiar y nosotros potenciamos esa parte en que nos podamos apoyar como familia, todos los integrantes de la familia en esta agrupación. Si me das la siguiente, Emma, por favor. Bueno, entonces el abordaje que intentaremos hacer ahora también conversando es acerca de lo que es el TEA, y también algunas recomendaciones o estrategias que podemos realizar con nuestro hijo, no necesariamente por tener la condición de TEA, sino que sea para cualquiera de ellos. ¿Qué es el TEA? El TEA es un trastorno del neurodesarrollo, en que se dice que podría existir una dificultad para lograr ciertos procesos del desarrollo normal del niño, que fueron lo que fueron explicando Emma y Álvaro recientemente, y que comúnmente se puede determinar estas dificultades entre el año y medio y los 5 años en que ellos ya entran a los contextos escolares de aprendizaje, y ahí es donde podemos, de cierta forma, identificarlo y el diagnóstico puede realizarse, ¿ya? Actualmente existen algunas pautas que se pueden diagnosticar niños y niñas antes de esta edad, pero comúnmente, como les comentaba, parten cuando se inicia el proceso escolar. ¿Cuáles son sus características? Comúnmente es que afectan algunas funciones psicológicas, y lo más importante, yo creo, de esta diapo es que el TEA no es una enfermedad, sino que es una condición. Y en muchos países ya se está hablando no de TEA, sino se está hablando de SEA, condición del espectro autista, y las personas que viven con el autismo, adultas sobre todo, nos han dicho que es mejor hablar como EA, personas dentro del espectro autista, ¿ya? Porque ellos dicen no sentirse trastornados. Entonces, no son unos trastornados, entonces la palabra trastorno no vendría mucho con lo que ellos viven. Entonces, más que hablar de TEA, actualmente se está hablando del espectro autista. La siguiente, Emma, por favor. Entonces, el trastorno del espectro autista va teniendo distintas afectaciones en áreas psicológicas, en la interacción social, en la comunicación, en la conducta, en el lenguaje, en la inteligencia, en el patrón sensorial y en la parte psicomotora. Hablamos de autismo cuando estas características están un poco más descendidas, y hablamos de TEA de buen funcionamiento, o como se hablaba antiguamente, de Asperger, de síndrome de Asperger, cuando estas características están un poco más aumentadas. Ahora bien, las personas que viven con esta condición dentro del espectro autista tienen estas áreas afectadas de distintas formas. Algunas veces la interacción social está un poco más disminuida, pero la comunicación está muy aumentada. O tienen muy poco lenguaje, pero sí tienen una inteligencia mayor quizás al promedio. Entonces, no es algo característico de cada individuo que vive con el espectro autista, sino que son distintas afectaciones y que van siendo de esto que sea algo individual. Cada persona que está dentro del espectro autista tiene estas características en forma individual. Entonces no encontramos ninguna persona igual a otra. Yo creo que eso es algo que todos lo tenemos claro, pero en este tipo de afectación, las personas viven el autismo en forma individual. Entonces no vamos a encontrar una persona igual a la otra. La próxima, Emma. Algunos datos de prevalencia. Siempre se ha dicho que el espectro autista es más común en los hombres. No hay mucha claridad por qué. Y se están viendo cada vez más casos de niñas
y mujeres que están siendo diagnosticadas actualmente. La prevalencia de los últimos estudios habla de que existe una persona por cada 88 individuos como población, y eso se debería a que existe a un mayor conocimiento de lo que es el autismo, que se están dando otros diagnósticos que estaban errados, y porque realmente haya un aumento real en la prevalencia. ¿Por qué? No está muy claro, están haciéndose investigaciones también en nuestro país de saber por qué tenemos actualmente tantos niños y niñas con condición del espectro autista. Comúnmente en una familia, cuando hay un niño, un hijo afectado con la condición, podemos encontrar que puede haber otro. Nosotros tenemos familias que tienen 3 integrantes, o sea, los 3 hijos, 2 hombres, una mujer, o 3 hombres que tienen la condición. A veces hay, en nuestro caso, nosotros somos, yo tengo 3 hijos, y mi hijo Juan Pablo del medio es el que presenta la condición, pero también nos encontramos con familias que tienen a todos sus integrantes, todos sus hijos, hombres, mujeres, que presentan la condición. Y también existe un grado mayor de prevalencia en niños prematuros que pueden presentar el trastorno del espectro autista. La siguiente, Emma. Esto ha sido un cambio que se ha dado en los últimos años de cómo poder diagnosticar el espectro autista. Antiguamente se hablaba de autismo y en el DSM-4, que es una clasificación internacional para poder diagnosticar el autismo, se hablaban de 3 áreas en que tenían que verse involucrado el niño o niña o la persona que se diagnosticaba para poder realizar este diagnóstico: en la interacción social, en la comunicación y lenguaje, y en la conducta e intereses restringidos. Actualmente, con el DSM-5, que es la clasificación actualizada, solo hablamos de afectaciones en la comunicación social y en la conducta e intereses restringidos. De ahí aparece el término TEA, donde se elimina antiguamente lo que hablábamos como síndrome de Asperger, y que engloba tanto el autismo como el síndrome de Asperger dentro de esta clasificación de TEA. La siguiente, Emma. Quizá una de las alteraciones, como explicaba anteriormente Álvaro, en cuanto a la integración de los sentidos, que afecta primordialmente a las personas con espectro autista, está dado la integración sensorial y en la hiperrespuesta o la hiporrespuesta. Y esto también se puede manifestar en la conducta, en la estructura que presentan ellos, la rigidez y resistencia al cambio, y que tienen rutinas muy elaboradas, ¿ya? Entonces, ellos, las personas con espectro autista, hablan de que ellos tienen un interruptor, o sea, sus emociones y su conducta es o al 0% o es al 100%. Entonces, a veces son muy apasionados con algunos temas que a ellos son de su interés, o demuestran cero interés en temas que no les son para ellos relevantes. No existe un término medio en ello. O están al 100% comprometidos o al 0%. Entonces, cuando ellos tienen un área de interés que es muy relativa, su desempeño en eso es maravilloso, es fantástico. Y hemos visto niños que tienen muchas capacidades en la pintura, en el dibujo, en la música, y en algunas estrategias que pueden ellos desarrollar, y en otras las tienen muy descendidas y no logran cómo poder motivarse para poder realizarlas. La siguiente, Emma, por favor. Hablábamos antes de que ellos tienen cierta rigidez y son muy textuales para su pensamiento. Ya esta lámina siempre me gusta mostrarla porque en Chile ocupamos muchos modismos para poder decir lo que queremos decir, muchas interpretaciones que no siempre ellas las logran interpretar de buena forma, ¿ya? Porque no logran entender estos modismos que ocupamos mucho en Chile y que a ellos les cuesta a veces la relación con los demás. Y eso hace de que se vayan aislando y no tengan cierto contacto con los demás. No porque no les guste tener la interacción social, sino porque les cuesta poder entender algunas convenciones sociales que son propias.
¿ya? Cuando nosotros hablamos de que está mal pelado el chancho, o que dijimos una palabrota, tiene un contexto social que comúnmente todos conocemos, pero ellos se pueden imaginar esto que estamos viendo acá. Entonces no logran empatizar e integrarse en este desarrollo social. La otra, Emma. Como decía Álvaro anteriormente, el poder hablar de estos temas podríamos estar hablando mucho tiempo, entonces tenemos que tratar de hablar en forma muy generalizada. eh, Así que quizás van a quedar algunas dudas que las pueden manifestar al final, al finalizar, y podemos responderles como equipo. El tratamiento del TEA está enfocado en un abordaje en estos tres grupos que son muy relevantes y que funcionan como un engranaje. La familia, que siempre se dice que ellos son los principales expertos porque ellos viven con la persona con espectro autista durante las 24 horas, 24/7. Y nosotros pasamos a ser los colaboradores terapéuticos principales, como decía Álvaro antes. Las familias de los niños o de las personas con espectro del autismo se van a comprometer al 100% en la participación en estas terapias que dan para la casa, para poder realizar. O sea, si la mamá no tiene arena, lo más probable es que vaya a buscar a la playa en algún momento en que pueda y poder hacer este manejo con su hijo. Se va a conseguir en alguna forma los globos para poder realizar. Entonces, eh, ellos van a ser los principales colaboradores en ese sentido. Necesitamos también que haya una participación importante en el ámbito de educación, y es quizá ahí donde a veces encontramos las mayores trabas porque nuestros hijos sufren de cierta discriminación, no existe mucho conocimiento, no existe la mayor tolerancia, la sensibilización con respecto a lo que es el espectro autista, y encontramos ahí muchas barreras, y también a veces con el ámbito de salud, ya porque no existen las capacitaciones, la forma de abordaje en que pueden entregarle las herramientas para el mejor desarrollo a las personas con espectro autista. El tratamiento nunca aparece acá, si ustedes se fijan, medicamentos, algo, porque no está basado en eso, sino que está basado en estos tres pilares fundamentales en que trabajan en forma colaborativa, interdisciplinaria, y como les decía, sin fármacos. A veces tenemos que utilizar algunos fármacos, pero son dados por la comorbilidad que puede presentar una persona dentro del espectro autista, pero no específicamente para el tratamiento del TEA. ¿Ya? La siguiente, Emma. Y en este sentido existen muchos mitos con respecto a lo que es el autismo. ¿Ya? Se hablan de que las personas que están dentro del autismo o del espectro autista son agresivas con los demás. Muchas veces, como les explicaba anteriormente, ellos viven su emoción al 100%. Entonces, si no les gusta el contacto físico y sienten que una persona se les está acercando, o pueden tener dos reacciones: arrancan de la persona, que puede ser algo que socialmente no se va a ver bien, o le puedo lanzar un golpe. Entonces, eso hace de que ellos sean tildados de que son agresivos con los demás, ¿ya? Pero no es porque les guste hacerlo o porque disfruten esa agresividad, sino que está dada por esta dificultad en la integración de los sentidos, en que quieren rehuir el contacto físico, y que la forma de hacerlo es alejándolo con un golpe o arrancando. Entonces, ahí viene uno de los primeros mitos que existen sobre el autismo. ¿Que no saben hablar? Si ustedes escucharan a mi hijo y a muchas personas dentro del espectro autista, les podría dar una cátedra con respecto al tema que es de su interés. Pero si no es algo que se está hablando de su interés, o sea, si la clase de historia, de matemáticas, no están hablando algo que a él le interese, su emoción va a estar al 0% disminuida. Pero si se logra hablar sobre lo que a él le gusta, en este caso sobre la música, no hay cómo pararlo. Entonces, ahí surge uno de los mitos: no comprenden nada del entorno. Siempre se decía, y antiguamente aparecía un niño como en su propio mundo, y eso no es así. Ellos están dentro de nuestro propio mundo, comparten con nosotros, y la idea es que los podamos integrar, conocer y poder compartir con ellos. No sienten emociones. En ese sentido,
cuesta que ellos las manifiesten. Muchas veces ocupamos lo que mostró Emma al principio, que eran imágenes como para hacer rutinas, que eran pictogramas, y ellos a través de los pictogramas pueden manifestar sus emociones y mostrar si tienen miedo, si tienen alegría, si están felices, si tienen temor, mostrando esas imágenes porque no logran a veces en su afectación del espectro autista canalizar de buena forma esas emociones. Entonces no las manifiestan hacia el exterior, pero sí las sienten. Entonces tenemos que nosotros darles la oportunidad de hacerlo de esa forma. Las vacunas causan el espectro autista y eso es un mito que tenemos que sacar, sobre todo con lo que estamos viviendo actualmente, de la importancia de la vacunación. No existe ningún estudio que demuestre que las vacunas son las causantes del autismo. Y salió un estudio, sí, que fue muy eh, renombrado a nivel internacional, pero no tiene sustento para el por qué se hizo. Incluso la persona que lo realizó, que fue un médico inglés, fue eliminado de su licencia como médico porque estaba basado en paradigmas que eran falsos. No tienen futuro escolar ni laboral. Y en ese sentido lo que tenemos que favorecer es darles la oportunidad, de acuerdo a sus intereses, de poder participar. Quizás cuando eh, nosotros como familia nos proyectábamos con nuestro hijo, pensamos, ojalá que siga en el área de la salud, que sea deportista, pero ahora que le gusta la música, nos vamos a tener que y darle todo el apoyo para que él pueda desarrollarse quizás como un futuro rockero, no sé, o cantante, porque ese es su interés. El autismo se da solo en hombres, lo hablamos anteriormente, cada vez están apareciendo más mujeres. Antes se hablaba de un hombre por cada 5 niñas, actualmente está haciendo una relación más cercana de 1 a 3, y eso está muy actualmente siendo importante porque se están identificando cada vez las niñas en forma más precoz, y eso se da porque muchas veces los criterios diagnósticos en las niñas pasan más desapercibidos. Y quizás el último mito es que no les gusta relacionarse, es porque quizás muchas veces los intereses de ellos no están relacionados con los que están viviendo la gran mayoría de las personas. Y lógicamente ellos por esta característica del o vincularse al 100% o al 0%, si hay algo que no les gusta, no van a querer participar y no, como dice Lolo, no están ni ahí y van a estar solos en su tema de interés, ¿ya? Pero si yo logro entrar en su tema de interés, van a ser grandes amigos, van a ser personas tal cual como nosotros, porque tenemos que, de cierta forma, aprender a conocerlos para poder relacionarnos de mejor forma con ellos. La siguiente tema. Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos darles a los papás, a los terapeutas, a los profesionales del ámbito de educación para poder enfrentar este tiempo de confinamiento y en este periodo especial de desconfinamiento en que ha sido todo nuevo para nosotros? Algunas recomendaciones para fomentar el desarrollo durante el ciclo escolar. Ya estas recomendaciones no solamente son para niños que presentan el espectro autista, sino que son para todos los niños porque es algo nuevo que hemos tenido que ir aprendiendo, como bien decía Álvaro, e ir aprendiendo de cómo poder hacerlo en nuestro hogar. ¿Ya? Lo más importante es poder involucrar a los niños en preparar el espacio que sea utilizado para sus clases, ¿ya? O sea, incluirlos con objetos de su interés, que no sean con grandes cosas distractoras, pero que sea un espacio de ellos propio y que ellos... la siguiente, Emma. Es importante, igual que en el colegio, tener un espacio preparado anteriormente, limpio, ordenado, sin distracciones, como mencionaba. Hacerlo, ojalá, lo más similar a como era el espacio en la escuela, en el colegio. Es recomendable que un adulto esté presente y acompañando en este proceso escolar
de forma telemática a los niños, siempre con una actitud positiva, motivándolo, interesándose en los aprendizajes. Como decía Álvaro, nosotros ocupamos nuestras propias experiencias para enseñar, porque nos fuimos educados para poder enseñar, pero sí, a través de nuestras experiencias, podemos transmitir los aprendizajes que tenemos y poder vincularnos con ellos y motivarlos a que puedan ser una experiencia enriquecedora el seguir participando en esta nueva modalidad de las clases. Entonces, la actitud y la empatía que podemos tener nosotros como adultos de poder participar con una buena actitud, como decía Emma y Álvaro, eh, participando al 100%, involucrándonos en este proceso, va a hacer que sea beneficioso y positivo en definitiva para el niño o niña. La siguiente, Emma. Tener una rutina y actividades a la vista, quizás ocupar lo que mencionaba Emma, de tener un horario definido con colores, por ejemplo, a ellos les gusta tener colores con letras grandes, eso va a ser muy bueno para todos, para todo niño o niña, para algún adolescente, porque así se puede proyectar e ir organizando visualmente y eso le va a ayudar a que la organización también sea mental, ¿ya? Así también, en este sentido, para nosotros, con nuestros hijos con espectro autista, los podemos ir anticipando y que él tenga esta herramienta para poder organizarse, ya que le gusta la rutina. Entonces, él va a saber qué clases va a tener durante el día, durante la semana, poder organizar los tiempos y así poder tener un mejor desarrollo de la actividad. La siguiente, Emma. Tenemos que motivar a nuestro hijo o hija a tener también momentos de socialización virtual con sus compañeros. Ya los colegios y las escuelas le están dando en este sentido oportunidades a los que ellos tengan sus convivencias virtuales, que tengan espacios donde manifiestan cómo se están sintiendo, que puedan tener reuniones con sus amigos o cercanos, siempre en forma telemática, para que puedan verse, puedan seguir interaccionando no solamente bajo el contexto de la clase, sino que también en otros contextos ya de, de, de no ser clase y que sean más entretenidos para ellos, que puedan compartir sus motivaciones en los juegos, en cómo se están entreteniendo, qué películas están viendo, porque así también lo sacamos un poco de su rutina escolar, pero ocupamos esta estrategia de metodología de clases virtuales y que ellos también se puedan relacionar de esa forma. Tener pausas activas, de acuerdo a la edad y a los periodos de atención de los niños. Hablaban anteriormente que mientras más pequeños sean los niños, periodos más cortos de atención tienen. Entonces podemos realizar pausas activas donde hagan algún ejercicio, hagan alguna terapia, como mencionaba Álvaro, porque también este sistema de clases virtuales ha hecho que nos volvamos más sedentarios y que, como mencionaba Álvaro, estén aumentando los casos de sobrepeso, de obesidad, entonces así podemos fomentar de esa forma el que ellos se muevan un poquito, ¿ya? La siguiente tema. No tenemos que sobrecargar a los niños y niñas con actividades escolares, sino también darles dentro de lo que se puede, aprovechando el periodo actual que estamos viviendo en cuanto a la pandemia, de tener algún mayor espacio de tiempo libre, de quizás de salir más al exterior, a lugares ojalá abiertos, donde corramos menos riesgos de contagio, que puedan realizar algunas actividades de juego, pero también dentro del día tener tiempo libre, quizás eso tenemos que negociarlos como papás con el colegio, con las autoridades, para que les den tiempo de recreo, de descanso, quizás no darles tantas tareas para después del espacio de clase, sino que se puedan realizar durante ese espacio y que ellos también tengan actividades propias de niños, ¿ya? Y quizás aprovechar ahora la contingencia que estamos viviendo de tener algunas actividades más al aire libre, ¿ya? Utilizar materiales de apoyo atractivos, quizás diferente al del contexto escolar. Como mencionaba Álvaro, ocupar cosas que tenemos en la casa que nos pueden ayudar para los aprendizajes. Si tenemos que enseñar, por ejemplo, de la rotación del mundo,
no vamos a tener un globo terráqueo, pero sí podemos ocupar una manzana con una luz, una linterna que puede simular el sol. Entonces, buscar estrategias que sean atractivas para ellos y que podamos nosotros reforzar los aprendizajes que fueron entregados en la clase virtual, y así lograr un aprendizaje complementario que sea más lúdico, más interactivo y que pueda ser más importante para ellos. ¿Ya? La siguiente. Es importante que como papás tengamos la, la, la relevancia de brindar una contención, favorecer la inteligencia emocional, la tolerancia a la frustración, como hablaban los expositores anteriores, una comunicación asertiva y resolución de problemas, de manera en que los niños reciban e interpreten la manera y las experiencias de este nuevo ciclo escolar como una nueva normalidad y una nueva forma de aprender. Quizá ellos se han podido, de cierta forma, adaptar de mejor forma a este nuevo contexto de aprendizaje, y nosotros como adultos nos ha hecho un poco más difícil, pero tenemos que aprovecharlo y de cierta forma brindarles las oportunidades para que para ellos sea una experiencia importante y positiva de la vida. La otra, Emma, bueno, invitarlos a que hablemos de lo que es el trastorno del espectro autista, la sensibilización, la visualización de lo que es relevante siempre. Ojalá que esto les haya marcado un bichito para poder seguir investigando, porque hay mucha información con respecto a lo que es el espectro autista, y también no tenerle miedo a la gente diferente, porque ellos hacen que nuestra vida sea distinta. En nuestro caso, el poder tener un hijo con espectro autista ha hecho que nuestra vida sea totalmente distinta como la teníamos quizás proyectado en un inicio, pero nos ha hecho vivir de forma más divertida, de mucha mejor forma, más cercano a nuestros sentimientos, a nuestra realidad como persona. Entonces, ha sido una experiencia, no sé si maravillosa, porque las personas que están dentro del espectro autista dicen que para ellos no es maravilloso ser autista, pero sí ha sido algo distinto, y que si uno lo logra ver, como decía Álvaro, no preocupados, sino que ocupados de lo que es, podemos enfrentarlo de mejor forma. ¿Ya? No sé si nos van a hacer algunas preguntas al finalizar. Ya agradecer, como les decía, la oportunidad que nos ha brindado UTLA de poder compartir y participar junto a Álvaro y Emma en este curso. Así que ahora tenemos un espacio de preguntas para que podamos interaccionar con los asistentes. Sí, súper. Bueno, también aprovecho de colgarme de las palabras de Oscar. Gracias a la universidad, esta gran estrategia de poder hacer academias desde las distintas disciplinas, sin duda que entrega saberes muy, muy satisfactorios. En el chat teníamos hasta el momento dos preguntas. Una tenía relación en cómo abordar temas de actividades al exterior en familias que no dispongan con ese tipo de espacio. Y la otra que surgió hace poquito, cómo abordar dificultades o la realidad de un adolescente con aumento de peso en estos tiempos de pandemia y que está afectada su autoestima. Si ustedes quieren equipo, yo puedo quizás responder la última pregunta y dejar abierto el espacio para la otra. Bien, respondiendo, déjeme revisar acá el nombre de la persona, a Claudette. Bueno, como lo habíamos dicho, antes de comenzar a trabajar o abordar una necesidad en etapas del desarrollo, en esta etapa ya más final del desarrollo, y sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre, ¿cierto? Que si bien todos nos estamos ilusionando en que la situación va mejorando, pero vemos las noticias y nos damos cuenta de situaciones en otros países que retroceden en algunos casos no nos entrega una tranquilidad. Entonces ya tenemos que partir de que estamos viviendo un proceso nuevo
estamos viviendo también una circunstancia que no solo afecta a las personas que se enferman con el virus, sino que nos ha afectado a todos. Y dentro de las personas afectadas están los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Y dentro de estas grandes afectaciones, el cambio de hábito, las conductas más sedentarias tienen consecuencias. Y dentro de esas consecuencias entonces está el aumento de peso. El aumento de peso no solo va a tener una connotación en el autoestima, sino que también puede estar generando compromisos en una edad más adulta, adulta joven, con enfermedades quizás un poquito de característica más crónica. Entonces, es muy importante. ¿Cómo se aborda? Primero que todo, haciendo lo que están haciendo, preguntando, ¿cierto? Acercándose a las personas que de una u otra manera podemos entregar algunas orientaciones. ¿Cómo se aborda? Identificando la necesidad, identificando la rutina de la persona, del la o el adolescente. En esta identificación de rutina que uno hace, los terapeutas hacemos una pauta muy específica, pero ustedes como familia o como cuidadores pueden ir viendo el día a día, a qué hora se levanta, cuánto tiempo le toma tomar desayuno, prepararse, qué actividad hace, cuánto tiempo dura esa actividad, y después cuando ustedes hacen una bajada, se dan cuenta de las, no sé, de las 14 horas que estuvo despierto o en actividad, 6 horas las dedica para actividades de videojuegos, otras 4 horas o 5 horas en actividades que tienen que ver con comer. Entonces inmediatamente tú haces la sumatoria y es una rutina desequilibrada. Entonces, para trabajar el autoestima, uno tiene que abordar temas muy generales. Ver también si la situación así lo amerita y si es pertinente el poder tener alguna derivación o acompañamiento también psicológico. No siempre la familia lo va a poder abordar de la mejor forma porque los vínculos son distintos, vínculo mamá, vínculo papá, los roles también ahí son distintos, algunos papás en el querer ayudar empiezan a tener como una sobrereacción, pero ¿qué te pasa? ¿Pero cómo te ayudo? Entonces eso genera más división, más estrés, más separación en esta situación. ¿Cómo se aborda la autoestima? Yo creo que no existe un protocolo único, pero lo primero es identificar cómo está la rutina de la persona. Segundo, saber que va a ser un proceso que puede que tome un poquito más de tiempo, que va a ir más allá de que, ¿sabe qué? Yo he hablado con él, pero no me hace caso, sino que requiere de un cambio un poquito más estructural. Segundo, también tener una evaluación médica, sentimos nosotros que va a ser pertinente, talla, peso, índice de masa corporal, que si se suma después a un tratamiento que apunte a estabilizar su peso para una salud sana, él o ella también van a poder visualizar logros, ¿cierto? De repente, la autoestima, la escasa participación social y el verme todos los días al espejo no me va a permitir visualizarme en mi cambio. Entonces, también tener puntos de inflexión donde exista un acompañamiento médico, porque siempre eso va a ser beneficioso y nos permite irnos a la segura, nos permitiría entonces ir haciendo un acompañamiento. Si se puede tener alguna cobertura desde la salud mental, siempre va a ser beneficioso. Sabemos que en Chile es muy prejuicioso el poder decir que uno asiste o no a atención psiquiátrica, psicológica. La connotación de loco o loca pasa inmediatamente, así que hay que romper esa barrera e ir en pro de generar un apoyo de la forma más real posible. Nosotros como sociedad tenemos una red activa de distintos psicólogos que no forman parte de nuestra sociedad, pero sí hemos trabajado con ellos y que en estos tiempos de pandemia han prestado servicios gratuitos a distancia si es que ustedes lo necesitan, ¿ya? Ustedes nos pueden buscar en Facebook, en Instagram como Oportunidades Terapéuticas, nos contacta por mensaje y nosotros le podemos poner a disposición toda esta información y también cualquier otra necesidad, ir haciendo un acompañamiento terapéutico, obviamente que todo esto cero costo para ustedes. No sé si la otra pregunta la quiere responder Oscar, Emma, referente al tema de los espacios. Sí,
Sí, gracias Álvaro. Bueno, yo también, antes de responder la pregunta, quiero aprovechar de agradecer a la Universidad de las Américas por esta instancia y por invitarnos, ¿ah? En especial a la Escuela de Técnico de Enfermería a nivel superior, que fueron quienes me invitaron a mí en particular. Y respondiendo a Alejandra Villagra, cuando estuve mencionando algunas actividades que podríamos hacer con los niños más pequeños en el patio, y claro, hay muchas personas que viven en departamento que no tienen esa alternativa, y ahí creo que un poco se respondió a lo largo de las presentaciones en cuanto a cómo tenemos nosotros como padres que ir desarrollando la creatividad. Puede que algunos hasta vayan a algún lugar a conseguir la arena, un pasto sintético, algo para poner adentro de la casa. Tener la opción también de utilizar áreas en común que hay dentro de los edificios, organizado obviamente con los vecinos, dependiendo de cada caso, como para poder también hacer estas actividades al exterior, al aire libre, con todas las medidas de seguridad, por supuesto. Y también otra idea que se me ocurre que pueden también trabajar los padres es desarrollar estos como pequeños huertitos que uno puede tenerlo incluso en la cocina. No es necesario tener un patio porque son muy chiquititos estos almácigos, y eso también puede ser algo entretenido y lúdico para los niños, porque la idea es que ellos vayan trabajando en conocer la forma, las características, los olores. em, bueno, Álvaro habló mucho también en el tema de las texturas, ¿ya? Todo eso es lo que tenemos que ir enseñándoles en las primeras etapas, en los primeros años de vida, y que obviamente después eso va a repercutir en todo su desarrollo que van a tener en la edad escolar y adolescente, ¿ya? Así que eso, no sé si con eso le respondo un poco a Alejandra. Es buscarnos ahí la forma más adecuada, ingeniarnos nosotros para poder entregarle eso a nuestros niños, aunque no tengamos las condiciones necesarias o ideales. Eso. Sí, yo No comparto sé si... con Emma que es todo un desafío, pero también son oportunidades, oportunidades que nos permiten como familia identificar, reflotar o de repente enfrentarnos a cosas que no estábamos realizando. Uno de los detalles quizás que no se abordó por temas de tiempo es la importancia de generar equilibrios en la familia, que no solo sea la responsabilidad de la mamá conectarlos a la Exacto. clase, llevarlos al parque, acostarlos, comerlos. Entonces, siempre evitar esta sobrecarga, generar equilibrio, incorporar el rol del papá, que sabemos que cada día es más activo, pero ya debiese ser algo como del sentido común, desde una participación bien equilibrada. La paciencia también es algo que marca la diferencia y estar bien cohesionados, bien tranquilos, también va a ser favorable. Al parecer, Emma, no he visto más No. preguntas en el chat. Yo quería comentar a modo personal, bueno, yo también tengo mi hijo con TEA, que no fue diagnosticado a tiempo en esos años. Mi hijo ya tiene 25 años, ya es adulto, aunque muchas veces es como un niño también. Y me hizo mucho ruido todo lo que estuvo mencionando Oscar, ¿ya? De hecho, acá en tiempos de pandemia, él está estudiando en la universidad y todas sus clases online desde que inició la pandemia. Entonces tuvimos que reorganizarnos en la vida. Yo dejé de trabajar, empecé un emprendimiento, también por un tema de salud. Entonces tuvimos que asignar tareas. Mi hijo también estaba trabajando. Y la idea de no trabajar por un tema de seguridad, dije, bueno, usted nos ayuda de otra forma haciendo cosas de la casa. Entonces él me pide, pero hazme un horario. Él mismo me pide, ayúdame con un horario, mamá. Y así, ya, lunes me toca hacer tal cosa, martes tal cosa, o organizar incluso las comidas que vamos a preparar en la semana. Y con eso él trabaja súper bien y le quita una ansiedad inmediatamente, le baja una ansiedad al establecerle este horario. Entonces, eh, bueno, mucha paciencia y a las mamás que tengan hijos con TEA, porque es algo que vamos a seguir trabajando hasta todo el resto de la vida. O sea, yo lo veo ahora con mi hijo que ya tiene 25 y seguimos haciendo estas actividades para ayudarlo. Eso, quería comentar. Sí, como menciona además, es súper importante el compromiso, igual lo que decía Álvaro, familiar, el asignar roles. Nosotros lo vemos en nuestro grupo,
cada vez se están integrando más padres y con un rol activo, porque muchas veces el rol de ellos es estar atrás de todo, pero mandábamos a la mamá que acompañara las terapias, a la mamá a la que participaba en las reuniones de apoderados, a la mamá a la que participaba en los grupos de apoyo, pero ahora sí nos estamos dando cuenta que los papás están teniendo un rol más activo, están más ocupados con respecto a lo que le sucede a su hijo, muchas veces porque también se identifican con las conductas que ellos presentan, porque como es un cuadro que se presenta más en hombres, muchas veces nosotros nos identificamos mucho con lo que presentan nuestros hijos o hijas, entonces también es una forma de negarnos, ¿ya? Pero sí, cuando ya logramos dar ese paso y empezar a participar y ocuparnos de lo que ellos están viviendo, como dice Emma, logramos participar de buena forma y acompañarlos en este proceso que es durante toda la vida, ¿ya? Y lo que mencionaba Álvaro con respecto a poder estar con ellos, y ahí siempre van a encontrar el compromiso de los papás de mayor participación al 100%, o sea, si hay que ir a buscar arena a la playa, aunque yo no tenga playa cerca, la voy a conseguirla de alguna forma por beneficio de nuestro hijo. Entonces, yo creo que eso es algo que siempre hacen los papás, pero en especial los papás que vivimos con el autismo, está muy presente. Sí, al Gracias, parecer gracias, Oscar. no tenemos más preguntas. Sí, Oscar, muchas gracias también por tu participación. Yo creo que en honor al tiempo y viendo que no hay más preguntas, nos queda más que agradecer esta instancia. Nos comentaban de la universidad que este proceso va a ser grabado o está siendo grabado para luego ser compartido, para que estén atentos ahí a los canales de la universidad y poder acceder o compartir este material con alguna persona que ustedes sientan pertinente. Por mi parte también agradecer a Emma, a Oscar, tuvimos una grata forma de trabajar a distancia y también de ir aprendiendo un poquito de distintas realidades y eso desde mi punto de vista también es un beneficio.